y se siguen sumando. Y sí, ya había comentado también yo con Patrick Prieto, que es el presidente de la Federación Latinoamericana, que usted solo nos hace favor de darnos unas palabras a nombre de JICA México y después se retira sin problema. Ok, gracias. Macario, si gustas, empezamos. Sí, yo tengo 5:58, demos a las 6 y empezamos para ser puntuales y darle oportunidad a que alguna otra gente se pueda conectar. Perfecto. Adelante, Patrick, iniciamos. Perfecto, bueno, por el apuro que tiene el señor Matsumoto, vamos a ceder como primera palabra y bienvenida al señor Matsumoto. Adelante, señor Matsumoto, bienvenidos todos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes y tal vez buenas noches para algunos participantes. Aquí en la Ciudad de México todavía tenemos mucho sol, así que buenas tardes de mi parte. Pues mi nombre es Hitoshi Matsumoto, director general de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en México. Pues les doy una cordial bienvenida y un saludo a este coloquio sobre el COVID-19, México y el mundo, lo cual imparte ASEMEJA, Asociación de Ex Becarios en México en Japón, con la participación de 2 doctores del estado de Veracruz, doctor Alejandro Escobar Mesa y el doctor Luis Fernando Antiga Tinoco. Pues muchas gracias por su participación. Es un gusto enorme para mí, como director general de JICA México, poder estar junto con todos ustedes en este evento, que seguramente va a ser muy útil e informativo para todos nosotros. Obviamente es muy importante tener información correcta y científica, y espero que podamos aprender mucho de las ponencias que van a dar los doctores y aplicarlo a lo máximo en el entorno tanto laboral como privado en cada uno de nosotros, ¿no? Pues tengo que retirarme rápidamente y así les voy a dejar el micrófono al moderador y pues deseo un gran éxito en este evento. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, señor Matsumoto, que tenga suerte y éxitos en su reunión. Y bueno, ahora, Macario, te cedemos la palabra para que tú vayas avanzando en la agenda y cualquier cosa te estoy sirviendo en el apoyo técnico que sea necesario. Adelante. Muchísimas gracias, Patrick. Muchísimas gracias al señor Matsumoto. Quiero comentarle, para quienes no estén familiarizados con este proceso, que Patrick Prieto, aquí que está con nosotros, es el presidente de los exbecarios de Bolivia,
y también presidente de la Federación de Asociaciones de Exbecarios de Latinoamérica. Y de verdad que un agradecimiento, Patrick, porque hubo por ahí esta iniciativa desde el que inició este proceso de pandemia, en la cual pudiéramos tener una serie de eventos a través de los cuales pudiéramos tener cierto nivel de capacitación, cierto nivel de información de los exbecarios de Latinoamérica para los exbecarios de Latinoamérica. Curiosamente, esto se conjuntó con un proceso que estamos iniciando en Asemeja, en México, en la Asociación de Exbecarios de México en Japón, la cual tengo el honor de presidir, en donde empezamos un proceso de regionalización. México es un país muy grande, somos más de 120 millones de habitantes, tenemos 32 estados en la República Mexicana, y tradicionalmente la Asociación de Exbecarios había trabajado en el centro del país. Con esta nueva administración nos trazamos la meta de buscar hacer regiones de tal manera que los exbecarios puedan tener niveles de contacto más cercanos. Y pues creo que un fruto o un primer fruto de este proceso lo tuvimos en Monterrey el año pasado, en donde Mario del Valle, con mucho empuje y mucha iniciativa, tuvimos un primer evento empresarial. Y poco a poco hemos ido sumando a más y más exbecarios de toda la República. Y pues con mucho gusto el doctor Luis Fernando Antiga Tinoco, que es uno de nuestros ponentes, aceptó amablemente coordinar la creación de la región del Golfo, donde fundamentalmente están nuestros exbecarios de Veracruz. Entonces, eso para nosotros es un gran logro. Y bueno, pues después hubo por ahí esta iniciativa de tener este primer foro acerca de esta realidad tan actual que es el COVID, con la participación de dos expertos en la parte médica que tiene que ver con esta parte de las epidemias. Entonces, conjuntamos este esfuerzo, era un primer evento que íbamos a hacer de manera local y que a través de Patrick y esta iniciativa de poder llegar a nuestros hermanos de Latinoamérica, pues lo podemos hacer de esta manera. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, nos da mucho gusto que México y Latinoamérica se unan. Ya a lo mejor en algún momento en el proceso de la charla podremos saber de qué países están representados aquí, pero ahorita pues para no interrumpir el proceso y como se había definido, voy a permitirme presentar a quienes nos acompañan y nos harán favor de conducir este coloquio. Este coloquio estará dirigido por el doctor Rodolfo Sousa Hernández, quien será nuestro moderador, y tendremos a dos expositores, el doctor Alejandro Escobar Mesa, quien hablará de lo que está pasando en México, los otros números de la pandemia, la infodemia, una respuesta tardía de la ciencia y un futuro robado, el absurdo del momento actual, el cierre de las fronteras y el efecto del COVID en otros programas de salud. El doctor Alejandro Escobar es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana con especialidad en epidemiología de la Escuela de Salud Pública de México, con experiencia de más de 40 años en el servicio público en el área de salud pública hasta llegar a ser director de salud pública en la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Maestro de diversas materias de salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y actualmente director de la Clínica de Salud Reproductiva de la Universidad Veracruzana y ex becario de México en Japón en el 2001. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Y el doctor Luis Fernando Antiga Tinoco, quien hablará de las estrategias que Japón implementó para frenar la pandemia, de los estilos de vida en Japón y su efecto en la pandemia. El doctor Luis Fernando Antiga Tinoco es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, maestro en salud pública con experiencia de más de 40 años en el servicio público en esta área, fue secretario de salud del gobierno del estado de Veracruz y actualmente consultor para diversas empresas privadas que otorgan servicios de salud en diversos estados de la República y quien también presidió la Asociación de Exbecarios de México en Japón.
Bien, pues a nombre de las exbecarios de México, que me honro en presidir, les damos la bienvenida y le cedo la palabra al doctor Rodolfo Sosa Hernández para que nos haga favor de moderar esta presentación. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Macario. Muy buenas tardes de nueva cuenta al licenciado Matsumoto, que nos honra con su presencia y distingue esta reunión, al igual que a los 49 compañeros que se han incorporado. Desde luego reconozco a algunos ex compañeros de trabajo. Mi nombre pues es Rodolfo Sousa, soy médico, estoy jubilado de la Secretaría de Salud y fue importantes como lo que nos acaba de comentar el maestro Macario Valdés Recendis. Así es que sin mayores preámbulos y agradeciendo todo el apoyo que Asemeja y Patrick nos están dando para la difusión de este evento, le voy a ceder la palabra al doctor Alejandro por Macario, haciendo una presentación entusiasta y otros cientos y una reunión sobre la información de los diversos medios de comunicación y efecto de la enfermedad y en el tiempo para sus aplicaciones. Último, nos comentará su punto de vista acerca de la poca unidad que puede Rodolfo, no sé si soy yo nada más o algo pasó con tu sonido. A lo mejor si apagas tu cámara. Ajá. No sé, no me escuchan, yo me veo, no sé si me escuchan. A ver. Perdón. No. Adelante, Rodolfo. Aló, Rodolfo, ¿nos escuchas? Creo que se le cayó la señal. Sí, parece ser que sí. En lo que lo recuperamos, doctor Alejandro, si gustas empezar. Claro, con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo desde Jalapa, Veracruz, en el Golfo de México, para quienes no sean mexicanos. Me da mucho gusto ver a algunos compañeros, amigos, conocidos de la salud pública de México y de la América Latina. Y quiero agradecer, antes de hacer algunos comentarios, pues por supuesto a Patrick, que representa a todos los becarios en Latinoamérica. Patrick, mucho gusto. Gracias por la invitación. También al maestro Macario Valdés, muchas gracias, Macario, por considerar que yo podría aportar algunos conceptos, a veces un poco controversiales, sobre lo que está ocurriendo en nuestros países, en América Latina y en el mundo. Y pues aunque ya no está presente en la sesión, también quiero agradecer al director general de JICA, al señor Matsumoto, que además, pues como varios de nosotros, nos dieron la oportunidad de conocer ese maravilloso país de Japón y aprender muchas cosas que hoy por hoy todavía han sido y podemos aplicar en nuestros trabajos cotidianos. Y por supuesto, pues agradezco a quienes hoy se han conectado en este coloquio. Lo que yo quiero comentarles, como platicaba yo con Patrick y con Rodolfo hace algunos minutos, con quien me une una amistad de muchos años y que seguramente por eso me ha invitado, no por el experto, sino más bien por la amistad. Y en ese mismo tenor, hoy Luis Fernando y yo, con quien también me une un trabajo y una relación de amistad y laboral de muchos años, pues vamos a platicar un poco sobre algunos conceptos que a mí me parece que en algunos momentos van a parecer controversiales. Mi participación no pretende
imponer criterios, solamente señalar, digamos, algunos puntos de vista de cómo yo veo las cosas. Y por eso empezaría yo diciendo, con el punto número 1 de la numeralia y los otros números, que así fue uno de los puntos que yo propuse para esta charla. ¿Y por qué pongo esto de la numeralia y los otros números? Porque ustedes, y no voy a hablar, por supuesto, de los números que todos conocen y que estamos saturados todos de lo que particularmente los medios de comunicación y también muchos líderes mundiales han inundado con información al respecto. No es esa mi intención, sino un poquitito ir un poco más allá, mezclando toda esta información que cotidianamente estamos recibiendo, pero también cruzarlo un poco con lo que debería ser nuestro quehacer, que es analizar la información con un criterio un poquito más técnico, ¿no? Que nos permita tomar fundamentalmente mejores decisiones. Y por ello no voy a hablar de las cosas que ustedes conocen. Solamente diría, bueno, hoy en el último corte que la OMS presenta esta mañana o el día de ayer que yo revisaba algunas notas, estamos hablando en el mundo de prácticamente 14 millones de personas infectadas por este nuevo padecimiento y cerca de 600,000 defunciones. Y entonces los números suenan fuerte de manera inicial, ¿no? Porque hablar de 14 millones de lo que sea parece mucho, ¿no? Y también cuando hablamos de 600,000 defunciones, pues el número resulta muy impactante. Cuando hacemos un análisis un poco más detallado de la información y de los datos, si ustedes revisan la publicación, que yo sé que todos la conocen, pero les invito a que cotidianamente revisen lo que la OMS está publicando y también la Universidad Johns Hopkins, que son, digamos, las dos instituciones que a mí me parece muy serias en la producción de información en el mundo. Pero cuando entramos un poquito más a los detalles, yo quisiera comentarles, de estos 14 millones de casos que hay, prácticamente el 70% de los casos están ocurriendo solamente en 10 países. Somos muchos países en el planeta, estamos ante una pandemia, no debiera decirlo, pero el 70% de los casos, es decir, 7 de cada 10 personas que hoy han enfermado, que por lo menos se han registrado, seguramente habrá muchos más enfermos y más infectados, pero 7 de cada 10 personas hoy pertenecen exclusivamente a 10 países. Y bueno, tampoco es una cuestión novedosa, pero de estos 10 países, 5 de ellos son los países más poblados del planeta. Y entonces, si ustedes revisan la información, se van a percatar que, por supuesto, en primer lugar están los Estados Unidos, después Brasil, después India y después Rusia. Bueno, estos 4 países forman parte de los 10 países más poblados del planeta y entonces no es una casualidad que ahí estén concentrados el mayor número de los casos, ¿no? Pero estas son cosas que a veces no se dicen. En este grupo de los 10 con más casos, que lamentablemente hay varios países de nuestra América Latina, pues por supuesto también está México en el 7º lugar, en números absolutos, porque además México también ocupa el 10º lugar a nivel mundial en población. México es uno de los 10 países más poblados del planeta. Entonces, en esta primera consideración, pues los 5 países más poblados del mundo, 5 de los 10, son los que tienen concentrado el mayor número de los casos. De tal manera que si vamos un poco más profundamente, en solo 3 países, es decir, en Brasil, Estados Unidos primero, Brasil e India en ese orden, son los países donde se concentran 5 de cada 10 casos. Y entonces como que las cosas van teniendo otro matiz diferente a solamente hablar de un gran número de casos y de defunciones. Claro, insisto, esto no es producto de la casualidad. No quisiera yo pensar como piensan los medios de comunicación y solamente manejar las cifras en números absolutos. Creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo considerando el tamaño de las poblaciones. Si hiciéramos una revisión muy rápida de cómo está la incidencia, la mortalidad y la letalidad en estos países, hay cosas muy interesantes. Por supuesto, Estados Unidos tiene la incidencia más alta. En la última revisión que yo hice hace algunos días, anda cerca de 900 casos por cada 100,000 habitantes. Y uno dice, sí son muchos casos los que se tienen en este país, pero al final solamente estamos hablando de 900. Y perdón que utilice la palabra solo, porque solamente estamos hablando de 900 casos por cada 100,000 habitantes. Lo lamentable es que saben qué pasa, que a veces la población, ustedes lo deben de saber en sus lugares de trabajo y en sus países, la población piensa que va a ser uno de esos 900 personas que van a enfermar, no piensa que va a ser una de las 99,100 que no van a adquirir la enfermedad. Y claro, desde luego Estados Unidos tiene una incidencia muy alta, Brasil también tiene una incidencia muy alta,
Pero también valdría la pena compararlo con lo que pasa a nivel mundial, porque en el mundo la incidencia apenas es de 154. Claro, el mundo es muy grande, ¿no? Y si lo comparáramos, por ejemplo, con países como Alemania, Alemania tiene una incidencia de 238 personas por cada 100,000 se están enfermando. Vayamos al caso particularmente de México. México, nuestro país, apenas, digo, en comparación con Alemania, un país muy desarrollado, tiene una incidencia de 209. Seguramente esto depende mucho también de la calidad de la información, de los sistemas de salud. Esa parte no quisiera yo discutirla. Y tomo otro ejemplo de un país que ha sido muy criticado, por ejemplo, por cómo está abordando o cómo abordó la epidemia en la etapa inicial, que es Noruega, en la que a pesar de todo tiene 168 de cada 100,000, es decir, muy cerca de países que han tomado otro tipo de decisiones más cercanas a lo que la OMS ha recomendado, perdón. Pero a la hora que nosotros cambiamos la mirada hacia la letalidad que se tiene en los países, las cosas cambian, ¿no? Y eso ustedes lo saben muy bien, porque recordarán que la letalidad por esta enfermedad empezó al inicio con una letalidad más o menos de 7 a nivel global y ha bajado considerablemente, y qué bueno que esté bajando. Hoy la OMS marca una letalidad para el mundo de 4.3 de cada 100 personas. Entonces, cuando hablamos de 4.3, en relación con los 7, apenas a 5 meses de que empezó, 5 o 6 meses, pues qué bueno, porque finalmente de mantenerse esta tendencia, yo un poco queriendo hacer a pronosticar las cosas, sin que tenga la bola de cristal, es posible que llegando el mes de octubre o noviembre tengamos una letalidad de 3. Y esto tampoco es producto del azar, es solamente producto de la investigación, de la ciencia y de que el mundo está aprendiendo a tratar a los pacientes, ¿no? Y de que está, además, pues por supuesto, dando todos los insumos y los recursos necesarios pero particularmente a mí me parece, yo no soy clínico, pero a lo mejor diga una cosa absurda, pero me parece que tiene que ver mucho con cómo se están manejando cada vez mejor los pacientes y cómo estamos aprendiendo. Y ahí un poco la preocupación, pues otra vez va hacia algunos de nuestros países, porque entonces la letalidad en relación con la letalidad mundial, pues las diferencias son muy importantes. Y ahí en la danza esta de los números, veamos por ejemplo a nuestro país que anda sobre una letalidad de casi 12, ¿no? Brasil, que tiene, a pesar de tantos casos, según lo que reporta la OMS, tiene una letalidad de 3. Los Estados Unidos de 4 y fracción, muy cerca de lo que pasa a nivel global. Y curiosamente en China, donde el problema, como todos sabemos, inició, tiene actualmente una letalidad de 5.4, por arriba, ¿no?, de muchos de los países de los que hoy pareciera que el problema está más álgido. Y regreso al tema de Noruega. Claro, pues finalmente Noruega con una letalidad de 2.8. Entonces yo creo que estos puntos vale la pena analizarlos. Y que cuando uno revisa la situación de las enfermedades, hacer lo que yo aprendí hace muchos años en la Escuela de Salud Pública, que el riesgo de morir y de enfermar no se mide en números absolutos, se mide estrictamente en tasas, y ese conocimiento me parece que sigue siendo vigente. Hoy, para que ustedes tengan otra información también que creo que vale la pena comparar, en el mundo mueren al año 57 millones de personas, 57 millones de personas. Eso implica que por día están muriendo 150,000 personas en todo el mundo por todas las causas. ¿Saben cuántas mueren por COVID? 2,800 por día. Si ustedes hacen una operación muy rápida para calcular la razón, muere una persona por COVID por cada 55 personas que están muriendo por otras causas. No quiero yo juzgar. Estamos hablando de 55-1. Eso es mucho, es poco, no lo sé. No soy la persona yo para decirlo, pero solamente para poner un poco el contexto de la enfermedad en lo que yo llamo los otros números, ¿no? Es decir, que pareciera que el enfoque cuando hablamos en este pequeño análisis, pues hace que las cosas tengan otro matiz diferente. Voy a terminar esta primera parte de la numeralia y de los otros números comentando lo que también la OMS en su página marca oficialmente como algunas causas de muerte por enfermedades infecciosas y los números. Vean, por ejemplo, por influenza, a pesar de que tiene una vacuna desde hace ya muchos años y una muy probada vacuna, se mueren 650,000 personas en el planeta. Hoy esa cifra no se ha alcanzado con la COVID. Esperemos que la vacuna, por supuesto, esté muy pronto. Pero hoy por hoy se han muerto por año en el mundo 650,000 personas por influenza.
Por tuberculosis, una infección respiratoria, digo, no viene mucho al caso quizá, pero mueren 1,5 millones de personas al año. Y por otras neumonías, en niños particularmente, 920,000 personas mueren al año. Finalmente, por infecciones respiratorias agudas de otras etiologías, se mueren 3 millones. Y claro, yo aquí soy un poco irónico porque digo, claro, es que estas muertes no las están contando, ¿no? Es decir, entre comillas, no las están contando. Por lo menos los medios de comunicación no las están contando. Es decir, estamos ahora contando una enfermedad nueva, novedosa, como pasó con VIH en su momento, como pasó con dengue, como pasó con chikungunya, como pasó con cólera, como ha pasado con tantas enfermedades que dejaron de ser, pasaron a ser la novia de segunda mano, ¿no? Y ahora la rockstar, como le he llamado, pues se llama la COVID-19. Que no quiero minimizar el impacto que está teniendo en el mundo, todos lo conocen, ni tampoco la gravedad de la enfermedad, pero solamente el análisis es un poco para poner en contexto las cosas. Entonces, termino diciendo de esta primera parte y de una enfermedad que pues tampoco no es infecciosa, pero solo por tabaco mueren 8 millones de personas en el mundo. Nadie habla de eso. Los medios no están contando esas muertes. Y eso lo liga con el siguiente punto que quiero comentar, que la OMS ha señalado y ya lo ha definido también en su página como un asunto no, además de pandémico, infodémico. Así lo publicó hace apenas 4 o 5 días, ¿no? Como la infodemia. Y es cierto, pues ustedes hoy, esto tampoco tengo que decirlo con mucha insistencia, ustedes prenden cualquier medio de comunicación, escrito, impreso, redes sociales, y están inundadas, porque hoy nos enteramos de las cosas en tiempo real. Y eso es lo que ha generado, más allá de la información que, bueno, debiera ser objetiva y debiéramos tener acceso a ella, pero no toda la población está preparada para recibir esta cascada de información que hoy está generando, como ustedes saben, ya otros problemas relacionados, más allá del confinamiento, también con estar recibiendo este impacto psicológico día tras día, el muerto número 1, el muerto número 5, el caso número 240,000. Eso es un asunto que la verdad es que los medios de comunicación, a mí me parece, no han aportado mucho para informar más de medidas más eficientes, más allá de lo trillado del lavado de manos y de quedarse en casas. Yo creo que hace falta en general un programa de comunicación de riesgos que ayude un poco mejor a entender las cosas. Desde luego que esta infodemia pues no ha sido pues algo bueno para nadie, ¿no? Y aunque ya para algunos medios comenzó a hacer notas de segunda mano, pero en general todavía lo vemos constantemente y no ayuda mucho, ¿no? El tercer punto que les quería yo comentar es sobre mi opinión personal del cierre de las fronteras. Porque todos los que hemos trabajado en la salud pública y que hemos trabajado en lo que en algún momento, y también nos equivocamos en ello, hablar de aquellos, lo que llamaron los cercos sanitarios, ¿no? Que todavía, lamentablemente, todavía los utilizan. Eso es un sueño. Esto de los cercos verdaderamente es un sueño en un planeta tan globalizado, donde la población en menos de 24 horas o menos, en 10, 12 horas, está del otro lado del mundo, ¿no? Y es muy entendible cuando la enfermedad está muy localizada en algunos sitios y entonces es necesario hacer un estudio de esta movilización que tienen los enfermos de un lugar hacia otro. En el inicio me parece muy correcto, pero en el momento actual, mantener el cierre de las fronteras cuando la transmisión comunitaria está instalada en la mayoría de los países, más de 200 países, si no recuerdo mal el dato de la OMS, me parece a mí un poco complicado que se siga tomando esta decisión a nivel global. Lógicamente esto tiene otras implicaciones económicas, políticas, turísticas en las que yo no quiero meterme. Y seguramente a muchos de ustedes se les fastidiaron las vacaciones por el cierre de las fronteras, ¿no? Bueno, y a todo el mundo en general, pero en este momento ya desde el punto de vista técnico parece como que poco sensato, y también poco sensato cuando los científicos cada vez más dicen que la enfermedad puede presentarse en una alta proporción como pacientes asintomáticos. Entonces, ¿cuál es la idea de cerrar fronteras? Me parece, y en ese punto estoy totalmente en desacuerdo porque técnicamente me parece que ya no es momento de seguir cerrando fronteras para la diseminación de la enfermedad. El punto número 4 que les quiero comentar, ya casi termino de los 15 minutos que me asignaron,
es el tema de la ciencia, ¿no? Y como ustedes vieron en el cartel promocional, yo le puse algo así como que una respuesta tardía y un futuro robado. De hecho, el futuro pues lo tenemos robado, no sé si en un corto, mediano o largo plazo. Soy un hombre de mucha fe y de mucha confianza y yo espero que sea de corto plazo este futuro robado, pero pues hubo un futuro robado. Y a mí me parece que a diferencia de otros eventos, si ustedes escucharon un poco mis antecedentes de vida profesional, igual que a muchos de ustedes, pues nos tocó vivir con la poliomielitis, con el brote de sarampión en escolares, con SIDA, con cólera, con influenza, con todos, ¿no? Y a mí me parece que en pleno 2020, me parece inverosímil que se estén tardando tanto para poder tener recursos tanto preventivos como curativos. En pocas horas, un multimillonario pone una nave espacial en la Luna. Se está trabajando para poner una estación espacial en Marte por varios países. La tecnología está superando a la ciencia en este momento porque todos estamos esperando que la respuesta en la producción de vacunas pues sea más rápida como lo fue para influenza. Yo sé que los virus son diferentes y que las condiciones son diferentes. También entiendo la parte de este desgaste y de esta carrera brutal por sacar la primera vacuna que representará muchos millones para muchos, pero para mi punto de vista se ha tardado. Estamos, insisto, otra vez en el 2020 y hoy por hoy la gran discusión entre cuál es el mejor antiviral, ¿no? Empezó el problema hace 8 meses y hoy por hoy todavía no se tiene muy claro si uno u otro, y empieza la danza de los medicamentos milagro, que lamentablemente eso es lo que la población está asumiendo cuando no ve una respuesta rápida de la ciencia. Y yo quisiera cerrar entonces un poco con la parte pues, más halagüeña de las últimas noticias que hemos tenido. Hoy ustedes saben que hay más de 200 grupos en el mundo que están trabajando por la producción y por tratar de sacar una vacuna en el corto plazo. De esos, prácticamente 20 son los que van a la cabeza y son los que también, incluso ya The Lancet, una de las revistas científicas más reconocidas a nivel global, ha apoyado. Hoy yo diría, pues, de las que están a la cabeza y la que ha sido también muy mediática, es la que está trabajando la Universidad de Oxford con AstraZeneca, que es la que han anunciado ya para entrar a la fase 3 de este ensayo clínico, con un mayor número de voluntarios. Seguramente esto ocurrirá en las próximas semanas, y también lo han comentado, probablemente en diciembre se tenga la vacuna. El otro grupo que está muy avanzado, que es Moderna llama la atención por el término castellano, ¿no? Que está trabajando conjuntamente con los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, que también el asesor de la Casa Blanca, el doctor Fauci, ha dicho que están listos para pasar la siguiente fase del ensayo y seguramente este año también estará disponible la vacuna. Y por supuesto, los chinos con una empresa que se llama CanSino Biologics, que también están pues metiéndose en esta carrera. Y ahí está Pfizer, y está Johnson & Johnson, y está Merck, y por supuesto también los alemanes con una empresa que se llama BioNTech, y seguramente muchos más. Entonces, pues la esperanza es que la ciencia pronto nos dé esta oportunidad de que se tenga la vacuna y que no regresemos a una nueva normalidad, simplemente que regresemos a lo que los seres humanos, por lo menos los de nuestra generación, estamos acostumbrados a vivir, y que nos deje la enseñanza de tener algunas medidas higiénicas que por la costumbre perdimos en los últimos años. Les agradezco mucho por su paciencia y por escucharme, y por supuesto estaré atento a sus comentarios más tarde. Muchas gracias, Rodolfo y Macario. Muchas gracias, Alejandro. Creo que has sido muy explícito en todo lo que nos has comentado. Ahora sí me escuchan, perdón. ¿Sí? Bueno, nada más. Hace rato teníamos problema de audio. Alejandro, muchísimas gracias. Has tocado algunos temas realmente muy, muy interesantes en los que pocas veces volteamos a ver ante lo que tú justamente mencionabas como la infodemia, que nos tiene totalmente absortos en un padecimiento que actualmente roba toda nuestra atención, pero las reflexiones que tú haces respecto de otros padecimientos es importante también, y te agradecemos mucho esta reflexión, este conjunto de reflexiones que nos has regalado, Alejandro. Alejandro, como lo dijo hace un momento, y yo somos compañeros de toda la vida en la institución, y Juan Luis,
y les agradezco a ellos que hoy tengamos la oportunidad de difundir esto. Y a continuación, muchas gracias, Alejandro. A continuación le vamos a pedir a Luis que nos hable un poco de la estrategia de Japón, pero antes quiero comentar que justo esta plática surgió como una inquietud de mi parte cuando Luis me comparte algunos datos que se han presentado de la epidemia, de cómo ha sido el brote epidemiológico en Japón, y le dije, Luis, esto yo creo que, y de su manejo, por supuesto, le dije, yo creo que esto lo tenemos que difundir, y Asemeja sería una excelente plataforma para poderlo platicar. Y desde luego Luis, sin pensarlo un segundo, me dijo, pues órale, vamos a hacerlo, y este es el resultado de esa coordinación que tuvimos Luis y yo, y desde luego con el apoyo de Macario y Patti, y ahora de Patrick. Y le pedimos a Luis, si me está escuchando, que nos haga sus comentarios respecto de la estrategia que Japón implementó para enfrentar la pandemia y de lo que pueden estar influyendo los estilos de vida en esto. Adelante, Luis. Gracias, Rodolfo. ¿Sí me escuchan? ¿El audio va bien? Afirmativo, fuerte y claro. Saludo con mucho cariño a Macario, a Patrick. Macario, nuevamente renovando y reforzando las actividades en Asemeja. Efectivamente, cuando tuvimos la oportunidad de coordinar los trabajos en Asemeja, pues era nada más a nivel central, en las oficinas de JICA, a quien aprovecho también la oportunidad para saludar a Matsumoto. No está presente por ahí, pero lo estuvo al principio y fue un personaje con mucho carisma en la reunión que nos convocaste, Macario, allá en el Palacio Legislativo, y como hicimos mucha camaradería con él. Y aprovechando las nuevas técnicas modernas, pues qué bueno que ahora podamos estar en comunicación con muchos compañeros de todo Latinoamérica, sobre todo de México. Veo a muchos compañeros, excompañeros de trabajo, compañeras que hacía mucho no las veía, y menos sin maquillaje. Veo que están en su casa y se ven muy cómodas y muy relajadas. Y a muchos compañeros también los estoy viendo con mucho afecto y con mucho cariño, los saludo. ¿Por qué acepté con Rodolfo hablar de esto? Fíjense que he intentado no participar públicamente en eventos en esta pandemia por múltiples razones. Ya saben cómo son las cuestiones políticas en nuestro país, y bueno, todo lo que hables es utilizado en tu contra. Sin embargo, cuando ya tenemos la experiencia, muchos de los que aquí están en pantalla, que hemos participado ya en 3 pandemias, vamos sobre la 4ª, tenemos experiencia en saber qué es lo que ha pasado y cómo ha caminado los diferentes problemas de salud pública que ha habido en nuestro continente, en el mundo, ¿no? Hablar de Japón, como dice una canción huasteca, es una región de acá de México, están involucrados varios estados. Dice que para hablar de la Huasteca hay que haber nacido ahí. Entonces yo les voy a decir que para hablar de Japón hay que haber estado ahí. Entonces yo me voy a permitir hacer comentarios de cómo vi la sociedad japonesa, cómo la estoy viendo ahora con lo que ha hecho con esta pandemia. Y las comparaciones nunca han sido buenas. A nadie le gusta compararse, en nuestro país menos quieren que nos comparemos con nada ni con nadie. Pero yo siempre he dicho que hay que comparar lo bueno y tomar lo bueno de quien sea, cuando va a ser para beneficio propio de la colectividad, ¿no? La numeralia yo le tengo mucho respeto, porque lo que hoy se dice al rato no es, o lo que sí se dice que sí es, que no es. Y bueno, aquí hay una gran controversia en México por hablar de números, porque a cada rato son otros y a cada rato me los cambian, y la semana que entra son unos y la semana pasada eran otros. Entonces ya no creemos en números. Entonces no voy a hacer comparaciones de estas. Quiero comentarles a todos que según datos revisados, Japón tiene su primer caso allá a mediados de enero, de un varón de 30 años que estuvo en Wuhan, donde inició la pandemia, y de ahí, a partir de ahí de enero, se propagó en el país. Japón de alguna manera ha mantenido unos números inusuales a los países desarrollados, e inusuales
a la zona donde está ubicado, pues Japón está, si no colinda directamente con China, lo tiene ahí enfrente, ¿no? Japón luego tiene un rebrote el 26 de junio, nuevamente, pero aún así mantiene bajo su número de defunciones, ha logrado mitigar el COVID a pesar, les decía yo, de tener a China ahí, de tener un alto número de habitantes de la tercera edad. Los que estuvimos ahí pudimos comprobar esa característica de Japón. Quiero decirles que hay es el país que tiene un porcentaje más alto en el mundo de personas de la tercera edad, de personas de 65 años y más, según el dato que tenía por ahí, es casi el 28% de su población total. Tienen sus áreas de personas mayores, pude convivir con muchas personas mayores, cómo los atienden, cómo tienen sus grupos y cómo son tratados en ese país, y por ende tienen una longevidad bastante considerable. Además, colindando con el país que inició la pandemia, con un alto número de personas de la tercera edad, son unos grandes fumadores, hay que señalarlo, a mí yo lo constaté. Todo esto pues no ayuda al combate de la enfermedad, y no digamos que los japoneses viven en espacios reducidos. De hecho sus ciudades son conocidas por su alta densidad poblacional. No tengo el dato exacto y repito, pero me atrevo a decirlo, de una aproximada de 333 habitantes por kilómetro cuadrado que tienen en Japón, a reserva de que me corrijan, y en México de 60 y tantas habitantes por kilómetro cuadrado, la diferencia es considerable. Sin embargo, los japoneses es una sociedad educada, altamente educada, de tal manera que responde a una forma orgánica y unida ante cualquier catástrofe o evento, cualquiera que se le comprometa. Japón ha pasado por guerras, tifones, tsunamis, recibe alrededor de 1.500 terremotos por año. Ya no sabe si compararlo con México, porque acá también ahora nos tiembla cada rato. Por generación tras generación, ha tenido que sobrellevar catástrofes naturales o generadas por los hombres. Las reglas de distanciamiento social e higiene y comportamiento individual es una sociedad que la tiene afuera y en su propia casa. La población japonesa la tiene así establecida desde hace cientos de años, diría yo. No hace falta ya decirse, no se abracen, no se besen o no se saluden de mano, porque eso lo traen desde hace muchos años. Su saludo es con una reverencia. Me quedó claro personalmente e impresionado ver que no se tocan. En un hospital que estuvimos allá en Okinawa y platicando en privado con compañeros, bromeábamos, ¿cómo de que no se tocan? ¿Nunca se tocan? No. Oigan, y los noviazgos, cuando se enamoran, no nos tocamos para nada. Yo bromeaba y les decía, eso es hasta antinatural, porque los pajaritos se tocan y los animales. No, aquí no. Aquí tienen sus reglas bien marcadas en qué momento rompen esa regla. Entonces, el mantener una distancia es un gesto de respeto para la mayoría de las personas. Los trabajadores en lugares públicos usan guantes. No hace falta recordar quitarse los zapatos al entrar a la casa, porque ya es costumbre, y no de ahorita, de hace muchos años. No hay que indicar no toser o no estornudar sobre otras personas, porque esto es un protocolo habitual. De hecho, hace años que más del 50% de los japoneses usan cubrebocas, como otros países de ahí de la región. Al sentir un resfriado se ponen cubrebocas, y no solo, eso me quedó muy claro, para protegerse a sí mismo, sino para proteger al otro, siempre pensando en el otro. Me llamó la atención en creo en un tsunami, cuando había que abastecerse de alimentos. Allá no es de ir a tomar el mayor número de alimentos, no se toman lo necesario, porque el de atrás va a necesitar también alimentos. Eso definitivamente es cultural,
en los países, en México al menos, o en los países latinos, sería muy difícil ver esto. ¿Cuál fue el centro de la estrategia de Japón? Indudablemente hay muchos. Yo me voy a enfocar a esto, a las autoridades que emprendieron una fuerte estrategia para detectar a las personas portadoras de COVID. A partir que se detectaron los primeros casos, orientaron sus esfuerzos en detectar desde o dónde provenían los contagios para ir a ver los contactos. La aparición de pruebas rápidas, se consideraron también a viajeros, lo que permitió identificar personas en los aeropuertos que se pusieran en cuarentena, los ponían en cuarentena a partir de que se detectaban en los aeropuertos. Nada que me tengo que regresar, tengo que ir, ya no, ahí te guardaban el tiempo. Decimos cuarentena, mal utilizado el término, ya lo hemos visto porque te guardan 14 días, 15 días, que es un periodo que se ha catalogado para evitar la transmisión directa. Por diversos especialistas, esta estrategia de rastreo de posibles contagios, aplicado a aislar enfermos, es una de las medidas que permiten a los gobiernos reducir definitivamente el riesgo de contagios. Sin embargo, mantener la estrategia de acuerdo a la OMS, lo que permite enfrentar de manera eficaz la emergencia sanitaria, encontrar, buscar, alguna vez ya no digo yo ese término de búsqueda intencionada de casos, buscar, aislar, evaluar, atender cada caso, rastrear y poner en cuarentena a cada persona con lo que un infectado entró en contacto. Esto incluso es, nos declaró el también criticado director de la OMS, Tedros, cuando nos dijo que hay que buscar y muestrear. También discutible a muchos niveles. Sin embargo, la experiencia propia nos dice, ¿se acuerdan al principio de esta pandemia que andábamos viendo? Hubo un caso positivo y rápidamente se buscaba a todos los pasajeros del avión. Hubo un caso positivo y se buscaba dónde habían dado y ahí andaban los epidemiólogos atrás de donde habían dado. ¿Quieres buscar los llamados aquellos cercos epidemiológicos cuando encontrábamos un caso de dengue, de zika, de chikungunya? Íbamos a mostrar, hacíamos un cerco y buscábamos. Bueno, quizás no estoy en la operación en este momento, pero veo que las estrategias cambiaron, pero aquello en su momento dio resultado. Sin aislamiento obligatorio, los japoneses también al principio lograron contener la pandemia. Lo más curioso es que el gobierno no decretó el bloqueo de sus regiones o el aislamiento obligatorio de sus ciudadanos. Solitos se guardaron, solitos guardaron las reglas que aquí no hemos podido hacer. Más allá de la cancelación de eventos deportivos, eso sí lo hicieron, el cierre de escuelas, eventos deportivos locales, no el caso de los Juegos Olímpicos, que no los canceló el gobierno de Japón, los canceló el Comité Olímpico Internacional. De acuerdo con el número de enfermos y de funciones, Japón es uno de los países desarrollados, uno de los menos afectados de los países desarrollados. Japón ha tenido éxito en contener la propagación del COVID al enfocarse a los grupos, a los brotes, es decir, a personas que infectan a otras personas. Yo he comentado, desde un principio de la pandemia, yo buscaba el mapeo de casos en ciudades, el mapeo de casos en estados, el mapeo de casos en áreas. ¿Por qué? Porque eso nos permite focalizar dónde está el problema. Ahorita ya se está haciendo, focalizando por colonias, por áreas, cuáles son las áreas que tenemos que poner con más cuidado. Bueno, se ha hecho enfocarse a estos grupos, a estos brotes, es decir, a personas que infectan a otras personas. Se les han hecho pruebas y se les ha aislado. Shibuya, un científico japonés, explica que la estrategia de rastrear a las personas contagiadas era más importante a la hora de contener un virus. La única forma de enfrentar cualquier pandemia. Al hacer test y aislar, y muchos países no lo han escuchado.
En Japón están desesperados por rastrear a los contagiados y lo están haciendo bien en enfocarse en los grupos de riesgo y aislarlos. En segundo lugar, se descubrió que la propagación de la infección se redujo a un pequeño porcentaje de los portadores del virus. Miren, el informe de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC de Atlanta, concluyó que para las personas con comorbilidades, como son las cardíacas, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, estas personas tienen 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas si sufren COVID-19 y 12 más probabilidades de morir. Y Japón tiene una de las tasas más bajas de enfermedades coronarias y obesidad. Los únicos obesos japoneses que hemos visto son los luchadores. De ahí para allá queda claro que la mayoría son delgados. Aún así, hay discusiones en este sentido. Japón, ya para concluir, descubrió temprano la estrategia de las 3C. ¿Qué es eso de las 3C? Un investigador médico japonés de la Universidad de Kioto explicó que los datos muestran que más de 1/3 de las infecciones se originaron en lugares similares. Las cifras mostraron que muchas personas infectadas habían visitado lugares de música, donde gritan, se canta, se baila. Se sabían que esos eran los lugares que la gente necesitaba evitar. Se identificó la respiración fuerte a corta distancia, incluyendo los karaokes, como les gustan a nuestros amigos japoneses los karaokes. Tuve la oportunidad de estar ahí. Obviamente no canté, no se me da, pero los vi cantar a ellos y hay karaokes muy, muy frecuentes. Fiestas en clubes, en bares, en gimnasios, como las actividades de mayor contagio. Todo lo anterior llevaron al gobierno a lanzar esta campaña que advierte que las personas que eviten las llamadas 3C. ¿Qué son las 3C? La primera, en inglés están closed space, dice espacios cerrados con poca ventilación. La segunda C, crowded place, lugares llenos de gente. Y la tercera, close contact, contacto cercano, como conversaciones cara a cara. Funcionó mejor que estas 3C, funcionó mejor que decirle a la gente que se quedara en casa. Ellos entendieron perfectamente esto y ahí están sus números. Para concluir, no es la pretensión hacer comparaciones mórbidas con otros países y decir quién es mejor, quién es peor, y mucho menos con nuestro país. Son estrategias que cada quien asume y los resultados ahí estarán a la vista. No se pueden ocultar los difuntos, no se pueden ocultar los hospitales llenos, las camas, eso no se podrá ocultar. Lo que a mí sí me queda claro, sesgado seguramente por mi especialidad y la poca o mucha experiencia acumulada, es que cuando el COVID está más, yo así lo siento, el resultado, el poder afrontarlo, está más en la comunidad que en los hospitales. Siempre mencioné a través de toda mi carrera la relación causa-efecto. Para mí los efectos están en los hospitales y las causas están afuera de los hospitales. Se nos van a seguir llenando los hospitales. Ya vimos que los ventiladores volumétricos no era la única solución, mientras afuera la gente se sigue infectando. Creo que mucho más podemos hacer por lograr detener esta pandemia. La vacuna, ahí viene. Ahí me ayudarás, Alejandro, todos los que convivimos o luchamos en la pandemia de influenza. Yo me acuerdo que la vacuna salió por ahí también en abril empezaron los primeros casos y tuvimos la vacuna en octubre, noviembre aproximadamente, de ese mismo año. Esperemos que algo similar ocurra urgentemente en este año, porque sí fue algo distinto. No podemos comparar lo ocurrido con influenza H1N1 que con lo que actualmente estamos viviendo. Saludo a todos con cariño y con gusto y estoy a sus órdenes. Buenas tardes.
Muchas gracias, Luis, que muy amable, gracias. Solo quisiera yo, para poder contextualizar por qué el ejemplo de Japón, si de primera entrada somos países tan diferentes, es porque Japón tiene una población de 126 millones de habitantes. Es una población muy, bueno, no muy superior, pero sí superior a la población de México. Y el espacio en el que estos 126 millones de habitantes genera que la concentración por kilómetro cuadrado, la densidad de población sea de alrededor de 600 habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces, llama mucho la atención que hasta el momento, incluso con el rebrote que acaban de tener, no hayan llegado a las 1000 defunciones todavía. Y eso se debe justamente a lo que tú nos has comentado ampliamente, Luis. Pues cedo la palabra a Macario y él considerará si hay alguna otra intervención. Macario, muchas gracias, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, gracias a los dos. Pues creo que lo más prudente sería que le dedicáramos unos minutos a algunas preguntas que hubiera o comentarios que quisiera hacer, en este caso, los asistentes. Tenemos una asistencia de más de 60 personas. Creo que eso nos da muchísimo gusto, el que podamos tener este auditorio. Entonces, lo que podemos hacer es, ya sea que como Miguel Ángel, que ya levantó la mano por ahí, ahorita le damos el micrófono, y los que quieran intervenir, si nos hacen favor de poner en el chat, si quieren intervenir, les daremos por ahí la palabra. Levantó la mano por ahí Miguel Ángel Zamora. Adelante, Miguel Ángel. Miguel, ¿sí nos ves? No te escuchamos. Prende tu micrófono, por favor. No sé, Patrick, si tú le das micrófono. No puedo hacer eso, Macario, tiene que habilitar el... A Miguel, si quieres habilitarlo. No, ¿alguien más en lo que habilita su micrófono? ¿Algún comentario, pregunta? Adelante, pueden abrir, ya sea para el doctor Tinoco. Hizo su presentación ahorita. O para el doctor Alejandro Escobar. O en su caso, Macario, que puedan escribir las preguntas en el espacio. Si alguien quisiera escribirla. No quería hacerlo porque pues, no se ve bien que yo sea el primero que pregunte, pero doctor Escobar, me llamó mucho la atención el hecho, me quedo con la sensación de que de repente las medidas que se están tomando parecieran, no sé si llamarlo exageradas en función del efecto que se está teniendo. Es decir, esa sensación como que me quedó. Pero le voy a comentar qué nos pasó en Querétaro el día de ayer, concretamente en la universidad donde laboro, porque acá en México, no sé si en los otros países de Latinoamérica, tenemos un esquema de semáforos. El gobierno instauró un proceso de semáforos y se dijo que el semáforo rojo es el semáforo en donde están las condiciones más complicadas. Entonces, Querétaro, la ciudad donde vivo, se declaró en semáforo rojo este lunes y el gobierno del estado decidió seguir con la actividad económica bajo la premisa de que es importante reactivar la economía y es mejor cuidarnos. Es decir, no significa que nos tengamos que encerrar, sino que aprendamos a cuidarnos. Ayer tuvimos un evento presencial justamente con el gobernador en la universidad, en donde se privilegió el que hubiera poca gente, se guardara la sana distancia, se tuvieran los elementos de seguridad necesarios. Y algunas personas mencionaron que este era un mensaje contradictorio del gobierno. ¿Cómo era posible que si se había declarado el semáforo rojo, el gobernador asistiera a un evento de esta naturaleza?
Y la versión y lo que comenta el propio gobernador es que no es que seamos imprudentes, sino que el detalle es que aprendamos a cuidarnos, es decir, aprendamos a vivir en una nueva realidad y poco a poco ir entendiendo que esta realidad llegó para quedarse. No sé si ese es el mensaje, ya me tardé mucho en la pregunta, pero no, al final no sé si ese es el mensaje que nos quiso transmitir, doctor. Es decir, con esta numeralia pareciera que nos están espantando con el petate del muerto cuando lo que necesitamos es simplemente, bueno, esa es una expresión acá en México, no sé si en Latinoamérica exista lo del petate del muerto, pero bueno, eso significa que te quieren espantar con algo que no es real, pues. Doctor, entonces no sé cuál es su opinión a este respecto. Gracias, Macario. Bueno, yo ya estoy fuera del sector público. En los últimos 4 años estoy en la actividad académica y no me parecería prudente opinar respecto a las decisiones que los diferentes gobiernos están tomando. Me parecería muy absurdo, muy fuera de lugar, pero no fue esa mi intención. Solamente contextualizar el problema de la COVID, no del COVID, de la COVID, en el contexto de la América Latina y del mundo en general, porque pareciera, como yo utilizo con mis estudiantes la palabra, y perdón que sea coloquial, digo que ahora la COVID-19, creo que lo comenté en mi charla, es la rockstar, ¿no? Pareciera que el resto de las cosas han desaparecido. Y ayer justamente un poco, a lo mejor eso responde a tu pregunta y ayuda un poco a toda la audiencia. Ayer veía yo, por ejemplo, algunos datos que publica la Organización de las Naciones Unidas. Y, por ejemplo, ya hablaba, digo, eso tampoco es algo que ustedes desconozcan, pero literalmente dijo la ONU hace 3, 4 días, hay una reducción mundial de los servicios de salud a madres, niños y niñas. La ONU dice que 80 millones de niños están afectados ya en 65 países por la suspensión de los servicios de vacunación. 80 millones de niños. Ustedes vean el impacto que eso va a tener en el futuro. Habla de que la mortalidad materna en diferentes países del planeta, particularmente, por supuesto, en países de ingresos medios y de ingresos bajos, va a aumentar o está aumentando entre un 8 y hasta un 36% la mortalidad materna, un tema en el que se ha trabajado en la salud pública muy intensamente en los últimos años. También espera que esta pandemia deje adicionalmente 168,000 muertes en bebés, por otras causas, por supuesto. Y finalmente, habla sobre la interrupción de los suministros de métodos anticonceptivos, que está dejando actualmente 15 millones de embarazadas con embarazos no planeados. Entonces, no es que yo quiera minimizar el tema, solamente creo que tiene que analizarse en un enfoque un poco más integral, en el que no me queda duda que es un problema serio el que tenemos en el planeta. No me queda duda que está enlutando a muchos hogares y que hay que cuidarse, por supuesto. Simplemente pienso que hay que darle también esa justa dimensión para no desaparecer el resto de las cosas que ocurren diariamente en la salud pública y que, como dije al concluir mi conferencia, mi plática, perdón, simplemente no se cuentan, ¿no? Es un poco la idea, Macario. Muchas gracias, Alejandro. Ahora sí, Miguel Ángel, ¿ya pudiste activar tu micrófono? Sí, en primer lugar, para felicitarlos, ¿sí? Me parecieron muy interesantes los comentarios. Realmente, no, pues eso de los semáforos, pues no sé qué tanta efectividad ha tenido, porque eso ha sido más confusiones. De repente estamos en naranja, de repente estamos en rojo, ya no sabemos a dónde vamos a parar. Pues ya están haciendo los comentarios. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bien, no sé si alguien más de manera espontánea tuviera alguna pregunta, comentario, alguien de nuestros países hermanos. Pueden abrir su micrófono directamente. Adelante. Buenas noches. Les habla Yuri Huachalla de Bolivia. Tenemos ya muy entendido el problema, identificado el problema, y donde veo que falta es en el tema de las soluciones, trabajar un poco más en las soluciones. El tema de la educación, ya nos hemos puesto de acuerdo que es muy importante, pero a los expositores, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que seguir los países de Latinoamérica para poder educar mejor a la gente a través de campañas
no sé, esa parte de la solución quisiera ver su opinión, por favor. No sé si Alejandro quiera opinar o Luis respecto de esta pregunta. Yo, pues si Luis, si me permites, muy brevemente, yo lo que creo es que, digamos, se está atendiendo el problema en la última fase del problema mismo, ¿no? Que es decir, la recepción de pacientes en hospitales y lo complicado que está resultando y la altísima letalidad que se tiene. En un comentario muy objetivo, en una crítica muy objetiva, a mí me parece que en todos los países de nuestra América Latina debiéramos hacer como que, yo no soy experto en promoción de la salud, pero hay una estrategia de comunicación de riesgos que también comentaba, que quienes conozcan mejor de la promoción de la salud lo entenderán mucho mejor que yo, que creo que esa parte ha faltado mucho, ¿no? Me parece muy, digamos, muy pobre la estrategia de solamente hacer una recomendación insistente de quedarse en casa. Y finalmente no ha tenido el impacto que se esperaba. No tengo una respuesta clara, pero sí me parece que se debieran de destinar más recursos, mucho más recursos, en la parte anticipatoria que un poco comentaba el doctor Antiga hace algún momento, ¿no? Porque al final, pues ahora es la COVID-19 y después seguramente en el futuro vendrán otros problemas de salud que para los que debiéramos estar trabajando de manera anticipatoria. Entonces, yo sí creo tajantemente que ha faltado un poco más de acciones en la atención primaria y en la promoción de la salud. Me parece que en esta loca carrera por satisfacer las necesidades muy válidas para la atención de pacientes, hemos dejado de lado nuestro quehacer en la salud pública, que es justamente prevenir. Esa parte creo que no conozco la experiencia de otros países de la América Latina. Ya Luis Fernando hablaba un poco de lo que ocurre en Japón y yo creo que si bien no vale compararse, pero sí vale la pena copiarse, ¿no? Creo que copiar de los buenos siempre es válido. Gracias, doctor Antiga. Ya lo dijo prácticamente todo Alejandro, pero la promoción y educación para la salud es la clave. Efectivamente, compararnos con Japón o con otros países surgen situaciones culturales ancestrales que difícilmente vamos a poder igualarlas en nuestra América Latina. Pero sí podemos reforzar más el trabajo comunitario, el trabajo de campo. Para mí, ahí está la clave. Ya queda claro que cuando pensamos que con tener ventiladores volumétricos en los hospitales íbamos a tener controlado la pandemia, ya vimos que no, esa no es la solución. El problema está y va a seguir siendo, y ya por fortuna algunos estados de la República aquí en México y en particular la Ciudad de México ya están tomando más acciones en la comunidad. Pero definitivo, educación, promoción de la salud desde abajo, desde preprimaria, kinder, desde ahí iniciar, creo que podremos incidir en un mediano y largo plazo más que ahorita en estos momentos, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Elena del Carmen Escalante. Dice, doctor Escobar, en relación a la información difundida últimamente, está circulando un cartel emitido por la Secretaría de Salud donde dice que no es necesario el uso de cubrebocas en personas asintomáticas. ¿Qué importancia cree usted que tenga el dejar de lado a este grupo en el tema de los contagios? ¿Esta información no resultará incongruente para los municipios que se encuentran solicitando en forma interna el uso del cubrebocas al 100% de la población? Pues solamente un comentario, yo no puedo criticar la decisión como señalaba hace algunos momentos. A mí me parece, y también ha sido tema de muchas conferencias y coloquios en los que hemos asistido, y el uso del cubrebocas me parece a mí la medida fundamental. Yo pienso que las dos medidas fundamentales son el uso indiscriminado del cubrebocas, el lavado de manos intensivamente, como ya todo el mundo lo sabe, y un poco controlar este acúmulo de personas en algunos sitios, sino en todos, que también ha sido un poquito controversial, como en algunos sitios que no son estrictamente esenciales, la gente se mueve fácilmente, ¿no? Cuando también ahí se pueden producir contagios de manera plena.
Pero pues en concreto, mi punto de vista, sin que esté a favor o en contra de lo que los gobiernos estén decidiendo, es que el cubrebocas debe de formar ya parte cotidiana de nuestras vidas. Gracias, doctor. Macario, perdón, sin discriminar a las, digo, es lo más barato que tenemos hoy para prevenir, ¿no? Claro. Rafael pregunta, esta pregunta se me hace muy interesante. Dice, ¿qué tan lejos está México de generar una autoinmunidad colectiva? Adelante, no sé quién quiera responder. Adelante, si prende su micrófono, doctor. Pero hoy, eso creo que científicamente nos han comprobado que no ha dado resultado. Miren, esta pandemia, el COVID, es una enfermedad nueva. La hemos estado conociendo conforme ha ido avanzando y caminando. Y cada día y cada vez surgen nuevas buenas intenciones para controlar la enfermedad. Surgen nuevos medicamentos, surgen nuevas creencias locales, surge la medicina herbolaria, surge la medicina tradicional, surge diversas acciones que nos dicen que hay que hacer. Se apostó en un principio de la pandemia, se apostó a este tipo de infectarse colectivamente para evitar, para inmunizarse, como alguna vez ocurrió con algunas enfermedades, y se vio que no fue el caso. Que si el calor iba a ayudar a mitigar el virus, no fue el caso. Que si iba, no ha sido, ¿no? Entonces yo creo que esto surge más de buenas intenciones, y hasta que no tengamos la comprobación científicamente validada, podremos decir si esta infección de rebaño, o como se le llame, es útil o fue útil o ha sido útil. Todavía creo que no hay las evidencias necesarias para poderlo afirmar. Macario. Sí, muchísimas gracias, doctor. Pues no sé si hay alguna otra pregunta general o particular a alguno de nosotros compañeros de algún otro país que nos acompañe, que quiera emitir algún comentario, sino una pregunta que nos diga cómo se está viviendo esta situación allá en su país. Macario, no sé si me permitas complementar un poco el comentario. Adelante, por favor, Alejandro. Muchas gracias. 2 minutos solamente. A mí me parece que en el tema de la inmunidad de grupo, de la que también se ha hablado mucho y de lo que se ha publicado y se está investigando en todo el planeta, ahí lo que debemos tener claro, que también ha sido un tema controversial, el tema del muestreo, ¿no? Que también ya se hablaba en este coloquio. Yo creo que el muestreo está bien, pero ¿cuál es la intención del muestreo? No se trata solamente de comenzar a muestrear por una ocurrencia, es decir, ¿qué queremos? Identificar enfermos, identificar asintomáticos, identificar a personas que ya padecieron la enfermedad, ¿no? Y entonces, en los diferentes países lo que está ocurriendo justamente es eso. Hay países que tienen los recursos suficientes y que para poder conocer con precisión si la mayor parte de su población, si bien no ha enfermado, pero sí está expuesta al virus, saber si ha desarrollado por lo menos la presencia de anticuerpos de tipo IgG que les ayude a pensar que han tenido ya solamente contacto con la enfermedad, con el virus, aunque no necesariamente sean anticuerpos protectores. Eso me parece que todavía estamos en una etapa muy temprana de la enfermedad y que hay que esperar un poquitito más para poder tener claridad sobre si efectivamente estas reducciones en las curvas epidémicas de los países obedecen, entre otras cosas, además de las medidas de control, pues a una disminución del número de susceptibles, que seguramente participan, ¿no? Es decir, buenas acciones en el manejo de la pandemia, buenas acciones preventivas, mejor manejo de los casos, pero al mismo tiempo, y por supuesto que tiene que ser así, reducción del número de susceptibles. Las curvas en general de las enfermedades virales no bajan de otra manera, bajan porque el número de susceptibles se disminuye. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Bien, no sé si alguien de nuestros países hermanos quisiera platicarnos un poco cómo están viviendo en sus países esta pandemia, o algún comentario a partir de la charla. Macario, aprovechar Sí, el
silencio para agradecer a ambos doctores, realmente una magistral presentación de de ambos profesionales, sin duda muy conocedores del tema, y bueno, agradecidos nosotros eternamente como FEDASBEJA de que se pueda ya desde México ahora poder llevar este tipo de capacitaciones y este tipo de traspaso de conocimientos, que es la premisa que tiene FEDASBEJA de nosotros los becarios hacia otros becarios y hacia invitados y gente con potencial de ser becarios, ¿no? En ese sentido, muchas gracias. Esperamos que todos puedan seguir haciendo preguntas, por favor, y adelante, Macario, tú tienes el micrófono. Muchas gracias, Patrick. Sí, igualmente un agradecimiento a nuestros expositores. Creo que dice aquí Marcela Escobar, dice, ¿qué tan cierto es que una persona asintomática tiene menor carga viral que un sintomático y por lo tanto menos probabilidad de contagiar? Sí, de acuerdo. Las personas asintomáticas es posible que tengan una carga viral lógicamente menor que la que tiene un paciente con un cuadro clínico más severo, pero no necesariamente. Finalmente, uno de los puntos y voy a comparar aquí un poco lo que pasó, por ejemplo, con chikungunya virus, seguramente ustedes lo recuerden, cuando nosotros nos preparamos en toda la América también para enfrentar este problema, al final resultó que una altísima proporción, casi el 80% de los pacientes eran sintomáticos, pero eran transmisores. Y esa parte regresa otra vez al muestreo. Solamente lo podemos identificar de esa manera, ¿no? La palabra. Adelante. Hola, buenas noches. De Bolivia. Lo que he estado leyendo a partir de algunos estudios que se están haciendo es que más bien los asintomáticos son los que tienen mayor carga viral, y eso es lo que se ha estado descuidando últimamente, por eso es que se está propagando mucho más. Entonces, sin embargo, todavía esto está en estudio, pero hay fuertes evidencias de que los que son asintomáticos en los primeros días tienen mayor carga viral. Gracias. Gracias, Evelyn. ¿Algún otro? Adelante. La saludo con afecto, Evelyn. Efectivamente, todos siguen estudios, Evelyn. Todos no podemos decir contundente esto sí, esto no. Sí puede tener fuerte carga viral un asintomático. Claro que son los de mayor problema porque son los que están transmitiendo la enfermedad. Pero estamos en eso, Evelyn. Estamos en el aprendizaje para poder señalarlo contundentemente. Está en estudio todo esto. Entonces, vamos a esperar cómo va evolucionando la enfermedad. Saludos. Saludos. Gracias. Tenemos espacio para 2 o 3 comentarios más antes de llegar a las conclusiones. No sé si hubiera alguien más que quisiera participar. Parece que ya nadie quiere hacer alguna pregunta, Macario. Bien, son 7:15. Vamos a cerrar, Rodolfo. No sé si quieras hacer algún comentario final, un comentario final del doctor Antiga y un comentario final de nuestro expositor también. Y al final, Patrick, si nos haces favor de cerrar la sesión. Gracias, Macario. Pues reiterar el agradecimiento que les debemos a Asemeja, a JICA, a Patrick por haber permitido la difusión de este evento. Esperamos también que no sea el último que de parte de Asemeja Veracruz o de los exbecarios de Asemeja Veracruz podamos compartir. Me adelanto a que me daré a la tarea de buscar alguna otra participación, por supuesto, también de exbecarios y mantenernos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias de mi parte. Agradezco también la gentileza de Alejandro Escobar, que tuvo a bien aceptar, pero sin pensarlo un segundo me dijo que sí en cuanto se lo planteé. Te agradezco mucho, Alex. Tu participación, no me equivoqué, fue muy, muy valiosa, lo sabía. Y por supuesto la participación de
de Luis, que también me pareció maravillosa. Gracias, Macario, por el apoyo que nos has proporcionado. Gracias, Patrick, y gracias a los que han estado asistieron pues como auditorio a este evento. Lamentablemente tengo el reporte en varios mensajes que he recibido, que algunos compañeros, algunos amigos míos a quienes había yo invitado y me habían asegurado que estarían presentes, no pudieron entrar. Ignoro la razón, pero esperemos que para la próxima ocasión puedan conectarse más personas, porque les puedo asegurar que varios compañeros se quedaron con las ganas de escuchar esto. Y al respecto, Macario, veo que has estado grabando este evento. No sé si posteriormente podamos contarlo para difundirlo de manera diferida. Sí, claro. De hecho, la grabación la hace Patrick de parte de FELAC Beja y él nos hará llegar la grabación. Gracias. Adelante. Sí, así es. Acotando, Macario, eso, perdón que te corte. La gente que quiera que se les comparta la presentación puede mandarme su email, por favor, por el chat y se les compartirá directamente desde la nube del Drive. Gracias, perdón. Adelante. Gracias. Adelante, doctor Escobar, comentario de cierre. Pues no, solamente muchas gracias, Macario, gracias a Patrick también, a JICA, por supuesto, a CEMEJA y a la Federación Latinoamericana. Gracias por haberme considerado y gracias a Luis Fernando y a Rodolfo por permitirme compartir con ellos este espacio. Muchas gracias y un saludo para todos con mucho cariño. Gracias. Adelante, licenciado Luis. Gracias. Cuando Rodolfo me platicó de esta reunión, de esta plática, le dije, mira, estamos saturados de información numérica, de opiniones diversas, de controversias, de dimes y diretes, y de muchas. Vamos mejor a hacer una plática coloquial, de ahí el nombre de coloquio, coloquial, amable, fácilmente digerible, toda vez que todos los presentes no son médicos, y no utilizar tecnicismos que nos lleve a más confusión. Y creo que se cumplió el objetivo de esta plática. Era un tema generalizado, ver qué está pasando en un país que nos invitó, en un país en donde muchos de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo sabemos que es otro mundo y que quedamos marcados por conocer una sociedad completamente distinta a la nuestra y que, bueno, pues a tratar de imitar lo que se pueda hacer aquí en México. Gracias, Patrick, gracias, Macario, gracias, Rodolfo, saludos a todos, buena la iniciativa, un 10 para todos. Si ese es el camino de estar en contacto, pues adelante, por aquí vamos a tener que seguirnos viendo mientras la pandemia nos deje. Un abrazo a todos mis compañeros, a los ex becarios de otros países que veo que estuvieron por ahí. Un fuerte abrazo y a cuidarnos, que todavía esto no se acaba. Buenas tardes. Gracias, Luis. Y ya antes de cederte el micrófono, Patrick, fíjate que recordé que cuando estábamos allá en Ecuador, surgió por ahí la idea de hacer un grupo de trabajo en torno al cáncer de mama, porque creo que nuestros amigos de Veracruz también tienen una comunidad médica que está orientada a esto, y cuando platicábamos con nuestros amigos de otros países ahí latinoamericanos y sonó este tema, hubo mucho interés. No es el foro en este momento, pero ahí te lo dejo, Patrick, a lo mejor podríamos enlazar alguna conferencia respecto a ese tema y enlazar a algunos profesionales, porque hubo entrenamientos en Japón orientados concretamente a esta situación y creo que hay muchos ex becarios que pudieran estar interesados. Bien, pues te cedo el micrófono, Patrick, para que nos hagas favor de darnos el cierre final y despedir esta transmisión. Muchísimas gracias, querido Macario. Sobre el tema que mencionabas del grupo de trabajo de cáncer de mama, te diría que se avance en ese sentido, se vaya adelante, que se vea ya de crear el grupo. Si existe un grupo, como tú mencionas, de becarios que han sido especializados en este tema, aprovechemos su motivación y les daremos bandera verde para que puedan ya ellos irse estructurando y avanzando en ese sentido, ¿no? Bueno, a todos vamos a dar las muchísimas gracias, sobre todo al doctor Alejandro Escobar y al doctor Luis Fernando Antigua Tinoco por tan magistral presentación. De igual forma al doctor Rodolfo Sousa, quien ha tenido la
gran delicadeza y apropiado manejo de la reunión, siendo nuestro moderador esta noche, y por supuesto a nuestro presidente asemeja, nuestro querido amigo maestro Macario Valdés. Y a todos ellos muchísimas gracias, a toda la gente de Felajbeja, como siempre, al señor Matsumoto de JICA, director de JICA de México, al señor Ojara de Bolivia, director de JICA Bolivia, al señor Ishikawa, director de JICA de Ecuador, ¿no? A todos los miembros de JICA en los diferentes países como son Brasil, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, el mismo México, bueno, a todos los miembros de la Felajbeja, a nuestros presidentes de siempre, como son Fabio Nacaoca, Mary Alarcón, Cristóbal Miño, Berta Mojica de Nicaragua, Ignacio Argón de Argentina, Macario presente ahora en la reunión, Marta Mendoza de Fexebeja, presidente de Fexebeja y de Honduras, Marlen Chávez de Costa Rica, Carlos Peñalo de Adeja, Adonai Cajías, presidente de Guatemala, Miriam Suárez, presidente de ABEXA Venezuela, a nuestra querida amiga que siempre está presente y bueno, hoy también no puedo faltar, es nuestra querida amiga Rosa María Melo, que es expresidenta de Nicuricay de Colombia, también muchísimas gracias a ellos, a Mario Priore, a Carlos Peñalo, también a al presidente de la AUJCT, a Carlos Nicola. Bueno, a todos ellos muchísimas gracias, a los invitados especiales, a toda la gente que nos sigue cada miércoles, comentarles e invitarles a la próxima conferencia que estará a cargo de Abjica Brasil, quien estará con 2 expositores de igual manera que en esta noche, y seguramente nos van a estar compartiendo temas relacionados al COVID. Los temas los tengo ya, pero en portugués, por lo que no puedo ahorita presentarlos, pero bueno, seguramente ya estará saliendo el arte y la comunicación del respectivo evento a realizarse. A todos decirles una vez más que envíen sus emails y podamos compartir desde la nube esta presentación, y posteriormente, como bien respondíamos hace un rato al chat, vamos a subir esta presentación al canal de YouTube que tiene Felajbeja, en el cual van a poder rememorar la vez que quieran los videos y las conferencias que sean más de su agrado, ¿no? A todos muchísimas gracias, Macario, un gran abrazo, cuídense mucho y bueno, hasta siempre, hasta luego. Muchísimas gracias, felicidades. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y saludos a todos los amigos que nos hicieron el favor de estar atentos a esta plática. Por ahí recibo el correo del doctor Enrique Castana, a quien saludo con mucho gusto, y en cuanto yo tenga en mi posesión esta grabación, se la enviaré a su correo electrónico. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, adiós. Gracias.